Hola, buenos días, Perú, buenas tardes desde España. Eh, Saludo de parte de Claudia Rosas y ambos que coordinamos esta Mesa América de la Independencia de las Repúblicas, la mesa número 6 de este Congreso Nacional del Bicentenario. Y vamos a tener cuatro ponencias: Manuel Chus, Hilda Sábato, Karina Clisa, Yusef Skrig. En este, pues vamos a tener una reunión seguramente muy productiva relacionada con esta temática, y mi papel se va a circunscribir a la de moderar la intervención de nuestros invitados. Y voy a empezar ya de inmediato. La primera ponencia le corresponde a Yusef Skrig Rosa, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, actualmente investigador postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Acaba de publicar en Zaragoza el libro Contrarrevolución y Antiliberalismo en la Independencia de México. Y el título de su ponencia va a ser Visiones de la Independencia Peruana desde México, Encuentros y Divergencias. Josep, tienes la palabra. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a los coordinadores de la mesa, a Víctor Peralta y a Claudia Rosas, que aceptaran mi propuesta para estar hoy aquí. Y también pues reconocer lo que es un placer encontrarme con colegas y con amigos que hacía mucho tiempo a los que no veía. Y la charla que voy a presentar ahora es el resultado de una investigación que realicé con las limitaciones que impusieron los meses más duros de encierro de la pandemia y que saldrá publicada en un artículo en 2022 en la revista Sinsun de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y si para centrarnos se trata de un trabajo que se enmarca en el contexto de los bicentenarios de las independencias de Perú y México, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen los distintos enfoques de historias conectadas, cruzadas y transnacionales. Se trata de un pequeño proyecto de investigación más amplio sobre aquello que denomino como el diálogo de las independencias, es decir, de la discusión o de la comunicación entablada entre los distintos procesos independentistas a comienzos de la década de 1820. De momento, y por las circunstancias actuales y las dificultades para acceder a las fuentes, he trabajado especialmente a partir del caso mexicano, pero enseguida veremos que tiene otras influencias. Y es que en ocasiones hemos estado acostumbrados a escribir una historia de las independencias iberoamericanas muy centrada en las influencias que ejercieron los acontecimientos europeos sobre América. Sin embargo, como bien sabemos, no solo se trata de un proceso bidireccional, Europa-América y América-Europa, sino que los territorios del continente americano estuvieron entablando un continuo diálogo. Es decir, se vieron obligados a ver doble, tanto hacia el viejo continente como en relación a aquello que estaba pasando en otros espacios del ámbito continental americano. Y esa es la cuestión que me interesa explorar ahora, obviamente siempre teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en los años del trienio liberal. Y en este caso, para la cuestión de ver qué estaba pasando en Perú y cómo ello influenciaba durante el periodo del primer imperio mexicano, he tomado el concepto de experiencia que maneja el profesor João Paulo Garrido Pimenta para ver en este caso suyo cómo las independencias hispanoamericanas influyeron en Brasil entre más o menos 1808 y 1823. Tomo el concepto de experiencia entendido como un conjunto de ejemplos de situaciones pasadas, de un pasado reciente y con capacidad de formulación presente. Tomo el concepto de experiencia como un conjunto de situaciones concretas de las que se puede extraer un aprendizaje. Por tanto, estamos ante el encuentro de realidades distintas con articulación en función de los ritmos distintos de desarrollo histórico. Y a largo plazo, como decía, mi objetivo es ir un poco más allá y pasar de la experiencia al diálogo, entendido como una discusión en la que se manifiestan ideas, encuentros o discrepancias a partir de las distintas experiencias independentistas. Y desde esta perspectiva metodológica concreta, he detectado 4 temas que suscitaron interés en México a partir de lo que había sido y estaba pasando en el caso de la independencia del Perú. México y Perú, 2 espacios políticos en cuyas trayectorias históricas, bien lo sabemos, encontramos puntos de contacto, pero también importantes diferencias. En primer lugar, el tema que he detectado, que se estaba hablando en México sobre Perú,
es, de forma conjunta, la crítica a la falta de representación americana justa en las Cortes españolas, tanto en las de Cádiz como en las del trienio liberal. Aspecto sobre el que tanto ha trabajado el profesor Manuel Chust y sobre el que, por tanto, no voy a abundar aquí. Solo quiero señalar que, de acuerdo con los documentos consultados y los agentes del momento, plantearon que Cádiz cerró la puerta a una igualdad efectiva y a un reconocimiento de la autonomía americana, y que ello contribuyó a que se fuera creando una identidad nacional americana distinta a la española peninsular. Y esa experiencia de la desigualdad fue compartida en México y Perú y se utilizó como base para reivindicar la necesidad de la independencia. En México, el primer documento apareció en 1820 con el título Derechos de las Américas, y en el que se recogían las intervenciones que realizaron en las Cortes de Cádiz Dionisio Inca Yupanqui y Francisco López Isperger, suplentes por Perú y Buenos Aires, respectivamente. Ambos, en este folleto, recogiendo las intervenciones del tiempo de las Cortes de Cádiz, declamaban contra el trato vejatorio que se había dado a los territorios americanos a lo largo del tiempo. De acuerdo con Yupanqui, la invasión napoleónica de la península era un castigo de Dios porque, decía, un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Por su parte, Lisperger explicaba que las insurrecciones que habían estallado en Hispanoamérica solo se podrían sofocar otorgando a los habitantes, y son sus palabras, la igualdad en todos los derechos que gozan los españoles, las mismas gracias, las mismas libertades. Necesariamente, todo ello pasaba por aumentar equitativamente la representación americana en la Asamblea. Y sobre este último aspecto se expresó tajantemente Antonio Javier Moya en las Cortes de 1820. Su intervención fue silenciada en el diario de sesiones de Cortes y ello motivó que fuera el propio autor, el propio orador, el que promoviera que se publicara tanto en España como en México. Moya, suplente por Perú, argumentaba a favor de la necesaria reunión de congresistas de ambos hemisferios, en función del número de habitantes de los respectivos territorios. Y en caso de que ello no se cumpliera, decía que quedaban las provincias agraviadas en libertad para convenir lo que les parezca. Estos dos impresos comentados son una muestra de las reivindicaciones frustradas de autonomía que se realizaron desde Perú y desde México. Así, la búsqueda de nexos entre los distintos procesos independentistas era una forma útil para ambos a la hora de sumar argumentos favorables a la ruptura con la monarquía española. Y este entusiasmo patriótico compartido se hizo todavía más evidente cuando la Gaceta Mexicana publicó unas reflexiones sobre la independencia de Perú que provenían del número 2 de los Andes Libres, de julio del 21. Y aunque no aparecen firmadas, estas reflexiones se considera que son obra del conspirador revolucionario Fernando López Aldana, el cual consideraba legítima la ruptura con la monarquía. Pero además, existían otras razones que avalaban la repulsa al gobierno español. En segundo lugar, de los 4 que he planteado, tenemos la cuestión de la religión y del vínculo y de su vínculo con las identidades nacionales y la importancia de la esfera pública católica. Tanto en Perú como en México se hicieron eco de las medidas secularizadoras aprobadas por las Cortes de Madrid. Ese miedo frente a los supuestos efectos de un liberalismo radical y supuestamente impío motivó que buena parte de los grupos más conservadores, y especialmente un nutrido sector de eclesiásticos, apostaran por la independencia para evitar, de una forma bastante ingenua y utópica, seguir unidos a la impía España. Además de ese discurso religioso y movilizador, se sirvieron inicialmente los mandos insurgentes de los dos países para atraer apoyos a su causa y restar legitimidad a la de sus opuestos. Así, el discurso universalista de la religión era utilizado para ligar los destinos de los territorios hispanoamericanos y explicar con argumentos sobrenaturales el espíritu religioso que guiaba la necesaria independencia. Pues bien, en México se publicó en 2 ocasiones el artículo Concordato de España, proveniente de la miscelánea chilena y aparecido en la Gaceta del Gobierno Independiente de Lima, nada menos que el 28 de julio de 1821. En dicho artículo se criticaba el proyecto de reforma del clero presentado ante la Asamblea madrileña. En la primera versión mexicana se reprodujo de manera íntegra el documento original.
En la segunda versión mexicana, aparecida a comienzos de 1822, se cambió el título de Concordato de España por Concordato de América, se suprimieron algunas partes del impreso original, se modificó la redacción y se añadieron comentarios a lo expuesto. En cualquier caso, me interesa mostrar ahora el carácter religioso y sobrenatural, insisto, que se atribuía en estos documentos a las dos independencias, a la de México y la de Perú, y cómo se trataban de conectar a través de estos argumentos de tipo religioso. Según se señalaban los documentos, la nación española era perjura porque había traicionado el artículo 12 de la Constitución, en donde se sancionaba que era la nación a la que le tocaba proteger a la religión por leyes sabias y justas. De acuerdo con la lectura más conservadora, esa protección no significaba supeditación de la Iglesia al Estado, sino un amparo en términos efectivos. Por ello, sentenciaba el artículo, uniendo, insisto, los dos territorios, uniendo los territorios hispanoamericanos, el artículo decía, la religión va a refugiarse como en un piadoso asilo en nuestros países, lo cual sirve para justificar la independencia que hoy proclamamos, con el juramento más solemne en las aras del Dios eterno, de quien reconocemos haberla recibido. Además, y como se añadía en la segunda versión mexicana, recordando el discurso más reaccionario, en los territorios hispanoamericanos decía, se detestaba a los filósofos antirreligiosos. Y antes incluso de que se publicaran los documentos a los que acabo de referirme, ya se había hecho mención en México a la impresión compartida con los peruanos de que cualquier intento de intervención en el ámbito eclesiástico había de suponer una catástrofe para la unidad de la monarquía. Así, el canónigo y doctor José de San Martín reflexionó sobre estas cuestiones en su sermón sobre la independencia, realizado en junio de 1821 en la Catedral de Guadalajara. Y en las notas a la versión impresa de su discurso recogió la intervención que José Freire, diputado suplente de la provincia de Lima, había realizado el año anterior en las Cortes de Madrid, rechazando que se aplicara en América la ley de reforma de regulares. Para el religioso mexicano, esta intervención de Freire era un aviso premonitorio de las independencias de ambos países como resultado de las medidas secularizadoras. Por ello decía que si la independencia prospera, la religión de Jesucristo se ha de consolidar más y más en América. En tercer lugar, otro de los temas que he encontrado es la cuestión de la solidaridad monárquica. Y es que aunque estamos acostumbrados a pensar América como el espacio de las repúblicas, lo cierto es que en el momento de las independencias encontramos importantes vínculos de solidaridad monárquica. En México se editó, por ejemplo, el discurso del cura José Ignacio Moreno en defensa de dicha forma de gobierno. Un discurso que fue leído ante la Sociedad Patriótica de Lima en marzo de 1822. Y no es casualidad que este discurso en defensa de la monarquía se publicara en México en octubre de 1822, uno de los meses más complejos en el reinado de Agustín de Iturbide. Mes en el que Iturbide clausuró el Congreso Constituyente y empezaron a tomar mayor entidad las conspiraciones republicanas. Por su parte, San Martín ya se había hecho eco a finales de 1821 del Plan de Independencia de México presentado por Iturbide, en el que se invitaba a Fernando VII, un miembro de la familia real, a trasladarse al nuevo imperio. Y también ligó este plan de independencias con el conocido como Plan de Cortes o Plan de Regencias, que pretendía dividir la monarquía en una confederación de reinos con sedes en México, Santa Fe y Lima. Y por su parte, en Brasil, tras la caída de Iturbide en marzo de 1823, se tomó dicho caso como un ejemplo negativo de lo que se debía evitar, de lo que debía evitar Pedro I si quería conservar su trono. Por tanto, como vemos, esa solidaridad monárquica entre México, Perú y Brasil estableció vínculos de experiencias para configurar las realidades políticas internas de los nuevos estados-nación. Entonces, ¿qué podía resultar útil del discurso de José Ignacio Moreno en México para que lo publicara la oficialista Gaceta del Imperio? Por un lado, la apología de la monarquía que estaba realizando Moreno en su discurso estaba muy influenciada por los postulados del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y es que el principio político de la moderación, teorizado por este y entonces ampliamente difundido en Hispanoamérica, era la base para tratar de evitar cualquier tentativa despótica.
A través de la teoría de los cuerpos intermedios, también teorizada por este, se ponía el foco de atención en la respetabilidad propia de las sociedades organizadas jerárquicamente. Además, las referencias al honor implicaban el engrandecimiento del monarca y el refuerzo del ejército. Por otro lado, Moreno criticaba a las cortes hispanas por radicales, equiparándolas a la Revolución Francesa. En la península, decía, se aprobaron leyes e innovaciones que resultaban incompatibles con el carácter, con las preocupaciones y con las costumbres de los españoles. Esta crítica conservadora resultaba de plena actualidad en los meses finales de 1822 en el Imperio mexicano. Entonces, Iturbide y sus grupos afines comparaban las pretensiones soberanas del Congreso Constituyente mexicano con las de la Asamblea Hispana. Así, el hecho de que también desde Perú se hubieran alzado voces contrarias a las transformaciones que ésta proponía, fortalecían los reproches al liberalismo español, promovidos, como digo, por el entorno del emperador. Y es que éste aseguró que el Congreso mexicano había sido una copia de las Cortes reunidas en Madrid, a las que consideraba un modelo deforme y un ejemplo pernicioso. Josep, te quedan 5 minutos, por favor. Gracias. Sí, gracias, Víctor. Finalmente, en cuarto lugar, y para ir cerrando, señalo que el principal punto de discrepancia que he encontrado entre México y Perú respecto a la documentación consultada hasta ahora se refiere al trato dado a los españoles peninsulares. Mientras que San Martín y Monteagudo aplicaron duras medidas de expulsión contra ellos, lo cual minó su proyecto monárquico y elitista, en México se buscó la unión de los habitantes de ambos hemisferios. Así, hubo en México una amplísima resonancia crítica de las medidas contra los peninsulares, adoptadas en Perú. No solo se publicaron folletos titulados como Justo castigo a los españoles residentes en Perú, sino que la Gaceta dio a conocer algunas medidas aprobadas por Bernardo Monteagudo y entró a dialogar con ellas. Según el editor de la Gaceta, mientras que en Perú, y son sus palabras, se detestaba y aborrecía a los de origen hispano, hasta el punto de querer eliminarlos para que no se conserve ni su memoria, en México tenían la mejor acogida. Porque, decía, vimos a los peninsulares unidos a las filas libertadoras para formar parte del catálogo de nuestros héroes. De hecho, el emperador Iturbide invitó a que todos los españoles que quisieran abandonar la península se trasladaran al imperio. A su juicio, allí reinaba la estabilidad, mientras que en España había una guerra fratricida entre liberales y contrarrevolucionarios. Así, concluyo señalando que, según he tratado de mostrar de una forma muy sintética, a través de estos juegos de experiencias se fue configurando la realidad política del imperio mexicano. Por el momento, los resultados de la investigación demuestran que la vida política de ese tiempo se limitaba con referentes que trascendían los límites estrictamente nacionales. En parte, los gobernantes mexicanos guiaron sus actuaciones a partir de lo que estaba ocurriendo en otros espacios, como Perú. Y concluyo señalando que la perspectiva de análisis que planteo, en términos de diálogo entre las distintas experiencias independentistas, abre mayores posibilidades para encontrar puntos de encuentro y de disensión entre los procesos y las vías seguidas en los distintos territorios que emprendieron su configuración como países independientes a comienzos de la década de 1820. Y aquí lo dejo de momento y muchas gracias. Gracias, Josep, por seguirte al tiempo, te lo agradezco mucho. Pasamos ahora a la ponencia de Karina Clisa. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, profesora titular de la Universidad Católica de Córdoba y del Instituto de Estudios Históricos del CONICET. Y con Ana María Martínez de Sánchez publicó, ella en colaboración, El valor de la palabra en sermones patrios, libertad o independencia, en Córdoba en 2010. Tiene otras publicaciones relacionadas con esta temática. Ahora nos va a dar su ponencia del púlpito a la tribuna, encrucijada entre política y retórica sacra en la construcción de la patria. Karina, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradecer a los coordinadores por permitirme participar de esta mesa y preguntarles si habrá posibilidad de compartir pantalla. Víctor Arrambide, creo que sí se puede, ¿no? Sí se puede compartir pantalla.
Creo que ha Claro, salido. ¿quién quiere compartir? Karina Clisa. A ver, un ratito, voy a darle la opción. Sí, sí puede compartir. A ver. Ya puede compartir. Bien, gracias. A ver si ahora me permite. Sí, ahora tengo la opción. Muchas gracias. Espero no haber complicado con esto. ¿Allí ya se está viendo? Sí. Sí, bien. Bueno, ya lo habían señalado ustedes. Allí está el título de mi trabajo. Lo que vengo a presentarles en esta ocasión es un estudio que está en marcha y que lo he llamado encrucijada del púlpito a la tribuna. Encrucijada porque elijo un concionador que le tocó vivir entre las dos épocas, ¿sí? Para trabajar el púlpito y en qué momento los discursos que se pronunciaban dirigidos a un auditorio determinado se transforman en una tribuna política. Designo un concionador que se formó en la etapa tardocolonial y que transita estas primeras décadas del proceso revolucionario en lo que era primero el Virreinato del Río de la Plata y después las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces de allí está encrucijada porque a él le toca transitar y elaborar, no solo los escribe, sino que también los pronuncia, y que después, en plena etapa de independencia, lo van a convocar en más de una ocasión para recordar una celebración como la Revolución de Mayo. Entonces, para mí, la idea de encrucijada es poder encontrar en este concionador cuáles son esas pistas que nos permiten demostrar que entendía y concebía al púlpito de una manera y después evoluciona en su discurso y en su manera de redactarlos y de pronunciarlos. A grandes rasgos, para ceñirme al tiempo, en un primer momento hablarles de la investigación, algo he anticipado, comentarles la biografía del orador que elijo para este estudio de caso, hacer un raconto de los sermones que he trabajado y cómo él concibe al púlpito en la etapa tardo-colonial, finales del siglo XVIII, y cómo en las primeras décadas del siglo XX él va manifestando con mayor presencia la temática política. A esto me refiero con lo de tribuna, y un balance final que he podido concluir hasta acá. Mi intención es seguir ampliando el corpus. El propósito del trabajo es entonces dar cuenta de una cadena secuencial a partir de un elenco acotado de piezas sermonísticas que se han seleccionado y que comprenden desde la etapa tardocolonial y las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué quiero constatar dentro de esa predicación y de ese complejo mundo intertextual? Elegir un hombre que vivió entre dos épocas. ¿Qué preguntas me hice? Un poco para guiar. ¿Quién fue Pantaleón García, que es el orador que selecciono? ¿Cómo se desempeña en ese rol como concionador? ¿Cómo predica en la etapa tardocolonial? ¿Qué cambios se pueden ir vislumbrando en sus piezas oratorias? ¿Y cómo interpreta desde el púlpito, devenido en tribuna, el vacío de poder ante lo que estaba pasando en la monarquía española y lo que luego continuó como la crisis estructural del antiguo régimen? Preguntarle si las diapositivas siguen pasando. Sí. Sí, bien. Brevemente algunos datos que hacen para situar a este personaje. Nació en Buenos Aires en 1757, profesó dentro de la orden franciscana, había ingresado a los 18 años, y si bien su formación está ligada a Buenos Aires, en realidad su mayor labor como concionador y como lector va a darse en Córdoba. Se va a recibir el doctorado en teología en la universidad, fue lector de prima de teología, fue rector interino, también va a llevar a cabo una importante labor dentro del convictorio de Montserrat. Gozaba del título de doctor 2 veces jubilado y padre de provincia. En el obispado de Córdoba fue examinador sinodal y teólogo consultor por el Real Patronato en las sillas de oposición de la catedral. El padre Tadeo de Ocampo, también franciscano, es el que va a llevar
cuando entra en contacto con los borradores de estos sermones, los va a llevar y los va a hacer publicar en Madrid entre 1804 y 1810. Fallece en 1827 y figura en la universidad como que ejerció la docencia hasta 1824. Esta obra, allí tienen el recuerdo actual en la biblioteca histórica del convento de San Francisco. Esta es la sala principal y hay algunos bustos que recuerdan a figuras, y acá está concretamente el busto de Pantaleón García, como para situarlo, quién es este personaje que elijo para mostrar el tránsito del púlpito a la tribuna. Sobresalió en especial por su elocuencia y su oratoria, tanto en el púlpito como en las cátedras. Cuando Tadeo se encuentra y decide publicarlo, son 6 tomos, están todos disponibles también en internet, y allí no están los que después predicó en los acontecimientos como la Revolución de Mayo, algunas victorias del ejército, es decir, allí no está contemplado lo que va a ser la postura de Pantaleón en términos políticos y relacionado con la independencia. ¿Qué es lo que he hecho? He revisado los 6 tomos, allí tienen ustedes la manera en la que Tadeo lo define y por qué elige y considera que tenían que ser publicados. Dice: Pantaleón, haciendo resonar su voz desde los púlpitos con general admiración y utilidad de cuantos han tenido la fortuna de oír sus exhortaciones cristianas y los elogios de los santos, que son por la mayor parte la materia de las oraciones. Y así su fama se ha divulgado prodigiosamente por todo el reino del Perú. La voz sonora y penetrante, la expresión viva, la presencia grave y circunspecta, la invención ingeniosa, la amenidad y la solidez de sus discursos, el uso frecuente de la Sagrada Escritura y su oportuna aplicación, la propiedad del lenguaje, el número armonioso en los periodos, al estilo elevado sin afectación y claro sin declinar en bajeza. Lo que he hecho a los 6 tomos es revisar cuáles son los temas y los tópicos que elige. Hay muchos criterios para clasificar los sermones. En esta ocasión tomo según el tema del que trataban y después la cuestión cronológica, porque aquí están contemplados, insisto, los que corresponden al periodo tardocolonial. Pueden ver allí la cantidad total de los que aparecen en los 6 tomos y la presencia sobre todo de temáticas relacionadas con Jesús, con las ánimas, los marianos, los de los santos, panegíricos o de alabanza, dirigidos a un auditorio específico como religiosas o la Real Audiencia, exequias, honras fúnebres, bula de Santa Cruzada, tratado un poco de marcar los más destacados. ¿Qué he visto en esta mirada y en este uso que hace del púlpito en plena etapa tardocolonial? He destacado que hay ciertas funciones que aparecen de manera recurrente. Lo primero, favorecer determinados cultos y prácticas. Señalar de Jesús, que es aquel que hizo el sacrificio por la humanidad, entonces le tocó sostener sobre sus hombros la pesada cruz. La Virgen María como la madre del Mesías, pero aquella que acepta su destino. Entonces allí se favorecen ciertos cultos y ciertas prácticas. Se comentan ciertos modelos de santidad, ¿sí? Se habla de Santa Teresa, se habla de San Benito de Palermo, se elige la narración de figuras que han vivido y que supieron estar en el mundo para potenciar una serie de cualidades que pueden ser imitadas. En más de una ocasión, Pantaleón va a señalar: hablar de estas figuras y de sus virtudes es de algún modo obrar, y lo cito textual, en el corazón de los oyentes, dejarles una huella intangible capaz de penetrar en las conciencias. Estimulaba la práctica de ciertos sacramentos, específicamente va a hablar de la importancia de la confesión como paso previo para después acercarse a la Eucaristía, considerada como el misterio de los misterios. Ejercer un control social y espiritual. Allí Pantaleón hace uso del juego de los contrastes entre comportamientos inadecuados, los vicios, y aquellos a los que la Grey debía
tratar de entender qué es la imitación por las virtudes. Y quizás los dos datos más importantes que van apareciendo, pero que no los elige como argumento central, pero que sí están presentes, es la defensa de la monarquía. Era de esperar que uno viera una simbiosis entre un discurso emitido desde la Iglesia en esta etapa, pero que también va mostrando su compromiso en la defensa del régimen. Muestra adhesión y fidelidad a la corona. La feligresía, ¿qué es lo que va a escuchar en Pantaleón? Que hay que obedecer a las dos potestades y que la Virgen María, de algún modo, es representante de esto que los monarcas han querido, que es extender la religión. Va a llamar a los monarcas como lugartenientes de Dios, a quienes se les debe respeto, porque resistir a sus mandatos sería como interpretado en oposición al orden divino. Y María es la reina del universo que llega también a este nuevo continente, que muestra, cito textual, su brazo a la luz de la extensión de lo que está ocurriendo en el contacto y en la llegada a América. Y la figura del ciudadano, que es otra de las cuestiones que después aparece ya en los sermones del siglo XIX, está presente, pero no con la fuerza que va a cobrar después, y además no es un ciudadano ligado a las cuestiones temporales. Pantaleón acá, en esta obra, habla más bien de un ciudadano cristiano, y dice, ciudadanos del cielo, ciudadanos de la gloria, resplandores celestiales que cercan y penetran a los ciudadanos de la gloria, emanación fecunda de la divinidad. Todavía no hay otros atributos y otras características en esta noción de ciudadano. En cuarto lugar, ¿qué es lo que hice? Empezar a rastrear sobre los otros sermones que han quedado. Muchos se conservan en la colección documental Monseñor Pablo Cabrera, que está en Córdoba, de los cuales hay ciertas transcripciones que se han ido ofreciendo, es decir, uno accede al manuscrito, pero también es cierto que en el equipo, dirigido en su momento por Martínez de Sánchez, nos dedicamos a transcribir, y acá voy a tomar dos específicamente, y en esto me ha sido, y tengo el honor de compartir la mesa, con esta obra que he puesto la tapa, editada por Manuel Chus, y que a mí me ha servido en cuanto a la periodización. Acercarme al siglo XIX es empezar a utilizar una terminología y un material bibliográfico diferente. En esto hay muchas denominaciones de cómo hablar del sermón en el siglo XIX. Para muchos se transforma en una proclama política, otros lo mencionan como sermones o discursos cívico y político, y Martínez de Sánchez desde Córdoba, cuando estábamos en el equipo, empieza a hablar de sermones patrios. ¿Qué tienen en común esta denominación y este vocabulario? Que aparecen otros términos que no estaban con la misma fuerza en los sermones tardocoloniales. Idea de libertad, de independencia, qué es la patria, qué es la nación, qué es ser ciudadano. Y me remito a esta obra porque la periodización que allí aparece del proceso revolucionario y de los cambios que se van dando a lo largo del siglo XIX son herramientas que me han permitido mirar y comparar estos dos sermones que Pantaleón va a pronunciar, los dos en la Catedral de Córdoba, uno en 1814, es decir, que uno está en este proceso entre la independencia por el rey y las luchas por la soberanía, y el otro es de 1822, es decir, ya hemos declarado la independencia, ya ha transcurrido el 9 de julio de 1816, y en 1822 él vuelve a recordar la Revolución de Mayo, pero la situación ya es otra, ya está entre la independencia contra el rey y esto que en la obra de Chus aparece como institucionalización de las independencias. Entonces, este corte cronológico y estos momentos se ven en estos dos sermones que he elegido. Y acá les traigo un cuadro comparativo, una tabla de cómo fui abordando. Allí tienen, el primero es el recuerdo por la Revolución de Mayo, por el 25 de mayo. Lo hace en 1814. Aquí tienen la transcripción, está completa. Y fui señalando cuáles son los argumentos con los cuales aparece estas ideas, fuerza,
en donde lo político cobra mayor vigor y hay una formación del espíritu cívico que atiende a esta nueva relación entre religiosidad y patriotismo. Lo primero es el argumento que lo señala Pantaleón. Sí. Karina, perdona, que te quedan 5 minutos, gracias. Bien, muchas gracias. Tienen allí entonces cuál es el argumento. Él reconoce que la Revolución de Mayo es una causa legítima, que es justa, que está de alguna manera sacralizada. Cuando define a la revolución, dice acá: si Fernando nos abandonó, si perdió el derecho a exigir nuestra obediencia, si sus representantes, a quienes jamás hemos jurado, han envilecido nuestros derechos, se rompió el contrato, se acabó el juramento. Habla de la libertad, habla de que es querido y de que la providencia está presente en ese proceso revolucionario que acompaña lo que viene. Y lo que viene es la libertad. Dice allí: decidle que es la memoria de aquel día en que Dios, con mano fuerte, nos sacó de la casa de la servidumbre. El ciudadano ya no es un ciudadano celestial, sino que es el derecho del esclavo a llamarse a la libertad cuando el amo le abandona en sus dolencias, y esto es lo que ha hecho América. La palabra patria, que no estaba en los otros sermones y que acá lo define, y que además lo alaba y que lo combina y lo mezcla con la influencia de las costumbres de la época y de las mentalidades cristianas. Pero también habla de la etapa colonial. Como esta está en 1814, todavía no se ha declarado la independencia, entonces todavía se anima a hablar de la etapa colonial y dice: gentes que vienen de más allá del mar, sostenidas con la última razón de los reyes, ocupan el nuevo mundo. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué injuria había hecho la América a la España? Qué diferente este planteo de la monarquía a lo que yo venía viendo en la otra obra publicada, y que para algunos autores, entre ellos Troyes y Melián, que hace un estudio comparativo entre este franciscano, a quien lo considera que era el favorito de la corona, por eso es una figura controvertida, porque muchos lo ven todavía ligado a la monarquía, y en este sermón todavía está la presencia de la monarquía, y si bien está tratando de apoyar lo que está ocurriendo, transita entre la duda, ¿sí? Todavía no lo tiene con claridad, no es él aceptando plenamente, sino asimilando el momento. Habla del rey. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir soberano? San Jerónimo señala: es un personaje moral que promueve en justicia los derechos de cada uno y del común. ¿Qué quiere decir soberano? Es, dice Santo Tomás, un personaje obligado a mirar por el bien común y adelantar sus intereses. Y por último, y con esto ya voy cerrando, el otro sermón también fue convocado en la Catedral de Córdoba en 1822, como les decía, ya había sido declarada la independencia, pero en 1820 la caída del directorio, la caída del gobierno central, abre para estas provincias unidas una etapa que ha sido denominada como de autonomías provinciales, de anarquía, va a decir Pantaleón. Piensa de alguna manera que no es un momento festivo. Acá Pantaleón toma la palabra con mayor fuerza a lo que lo había hecho en 1814. Acá está dudando de este camino, de este rumbo. Acá claudica con estas primeras ideas en las que consideraba que la providencia había estado como muy marcada y muy presente. ¿Qué le preocupa? Lo primero que llama la atención es que divide la argumentación en 3 partes. Por lo general la división de un sermón suele ser en 2, sobre todo para mantener la lógica de la atención. Acá elige 3. Y acá muestra, si bien es un momento festivo, muestra su preocupación. Le cuesta pensar que la revolución ha llegado a buen término, que ha logrado alcanzar la meta firme. ¿Sí? Acá está presente lo de la máscara de Fernando, habla de que fue una etapa bizarra, le preocupan las luchas internas. ¿Qué es lo que quiere demostrar en toda la lógica? Que es necesario avanzar en el sistema de la libertad, pero avanzar con reglamentos. Para aquel momento estas provincias todavía no tenían constitución, no hay un gobierno central, sino que hay una lucha interna. Dice: el sistema de nuestra libertad dando energía a la ley
y conteniendo la inobservancia que lo debilita. En más de una ocasión acá, hasta se va a disculpar con el auditorio por la efervescencia de su discurso, señalando de que es un día festivo, pero que él siente que el rumbo está perdido, que todavía no ha logrado encauzar la meta de tener un sistema conformado. Habla de patria y dice, es del deber de la nación afianzar los ejes del sistema que hemos adoptado, combatido por sus domésticos y expuesto a los insultos de los extraños. Disipar el nubarrón vergonzoso que cubre nuestra gloria en un estado en que ni estamos en sociedad ni fuera de ella, ni tenemos constitución ni dejamos de tenerla, en que la voz del pueblo se equivoca con la de la facción. Acá le preocupa que la providencia estuvo muy presente en la revolución y que después los pasos que se fueron dando no son los ideales, y por eso decía yo que esta periodización de la institucionalización de la independencia es el tema que le preocupa. Y para cerrar, de algún modo lo que he intentado es seguir los planteos de algunos teóricos, entre ellos Valentín Airolo, Peire, que señalan que lo que ocurre a partir del siglo XIX es un análisis tripartito que estuvo en la etapa colonial entre el Estado, llámese Corona, la Iglesia y la sociedad, y que el paso estuvo signado por continuidades y discontinuidades. Pantaleón en algunos autores es todavía aquel defensor de la corona, y para otros, y sobre todo en estos últimos sermones patrios, mucho más presente con la causa de la independencia, mucho más marcada su lugar como miembro del clero regular, un clero regular que dialoga, que concilia y que gestiona. En 1822 su discurso toma su intervención y su postura en más de una ocasión. Hacia 1814 eso todavía se ve como un proceso de disquisición. ¿Qué encuentro en Pantaleón? Continuidades y discontinuidades, algunos elementos que todavía perviven en lo que concibe que debe ocurrir en el púlpito, y algunas cuestiones que rompe con su postura y con esto de cómo entiende a la monarquía. ¿Está finalizado? No, me falta abarcar aquellos otros sermones en donde él habla de las luchas por la independencia, del ejército, pero me parecía que tomar dos que se refieren a la misma fiesta en dos momentos distintos me permite ver su proceso de disquisición interna entre haber vivido en consonancia y en diálogo con la monarquía y tener que asumir una postura diferente. Y cierro con esto, al final, él en 1822 siente que la patria está triste, mientras que en 1814 había mucha más felicidad, porque se estaban siguiendo los pasos que señalaba la providencia. Nada más. Muchas gracias, Karina, por tu ponencia tan importante. Vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Manuel Chuscalero, profesor en la Universidad Jaume I de Castellón. Me es imposible resumir la cantidad de publicaciones que nos ha proporcionado, pero voy a citar aquí algunas relacionadas con este tema del Bicentenario, es decir, con Claudia Rosas, El Perú en Revolución, Independencia y Guerra, un proceso 1780-1826, publicado en varios lugares, creo que hasta en 3 lugares, pero en Lima en 2017. Y más recientemente Los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, publicado en Madrid en 2019. Y bueno, pues el título de la ponencia que nos va a dar es "Y en eso llegó Riego y mandó no embarcar. Insurgencia y liberalismo en América, 1820 y 1826". Tienes la palabra, Manuel. Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra invitación, tanto la del profesor Víctor Peralta como la de profesora Claudia Rosas, a participar en esta mesa. Es un placer estar, evidentemente, en la mesa junto con el profesor Giuseppe Scrich, la profesora Karina Clisa y, como no, con mi admirada Hilda Sábato. Y un gusto saludar también a uno de los organizadores desde hace ya tiempo,
que es Víctor Arrambide, que ahí lo vemos, por lo menos lo estoy viendo aquí a distancia. Yo quiero, antes que nada, en estos 20 minutos que tengo, primero resaltar un hecho que por obvio no me parece más importante, resaltarlo y felicitarlo. Me parece muy importante que sea un Congreso Nacional de Historia sobre el Bicentenario de Perú 2020 y que en este Congreso Nacional, en este gran Congreso Nacional, la palabra historia esté. No lo voy a hacer, pero se puede repasar los congresos nacionales no en esta década, sino en la anterior, y habían todo tipo de títulos, todo tipo de adjetivos, más o menos literarios, pero tendría que ver si la palabra historia estaba. Y me parece que no. Aunque se ponía implícito en cuanto a que se aludía a las conmemoraciones, etcétera, etcétera, incluso las celebraciones. Aquí me parece fundamental que en el Congreso Nacional esté historia y porque sea un Congreso Nacional de Historia y que se reivindique en esta conmemoración. Las celebraciones las dejaremos para otro momento, si es oportuno y no nos toca a nosotros, sino los estudios que se van a plantear, hasta 200 ponencias, creo, en esta semana intensa, y cuál es el objetivo, tanto de la directora ejecutiva como de la comisión académica de este congreso, a quien también quiero felicitar. Leí varias veces tanto las palabras que no me parecen no me parecen protocolarias necesariamente la directora ejecutiva, la profesora McEvoy, así como la comisión académica, y en ella, si el lector, bueno, o si los espectadores lo hacen, hay un aspecto que quizá tampoco quiero dejar pasar y subrayar. Empiezan a calificar, o mejor dicho, continúan como calificaciones que lo importante de este congreso y de esta conmemoración sea un estudio histórico, una retrospectiva histórica y sobre todo se entienda, no voy a decir de una vez, sino se entienda que las independencias o que la independencia, en este caso de Perú, fue un proceso histórico. Y ahí podíamos estar seguramente convocando varios congresos sobre no los conceptos, que para eso hay una larga trayectoria liderada por un macrogrupo liderado por Javier Fernando Sebastián, sino la categoría. Ahí es lo que me está interesando, lo que me preocupa en el sentido positivo y lo que me interesa como categoría histórica y el tema, el concepto que con Claudia Rosas ya trabajamos en nuestro libro aludido por el profesor Peralta, proceso revolucionario, y añadiríamos nosotros, histórico de la independencia y de las independencias. Creo que no se puede seguir entendiendo la independencia, en este caso del Perú, sin el contexto de las independencias. Josep Scritch ha aludido al principio de su más que interesante ponencia a ello. Y efectivamente, seguramente ha habido una mirada muy nacional, eso la conocemos todos, una mirada desde los años 50, desde Europa a América, un feedback desde América a Europa desde los años 90, pero quizá evidentemente hace falta insistir en una mirada intercontinental al menos americana. Y con eso evidentemente no me refiero a la historia de los Estados Unidos, al menos de los Estados Unidos de Norteamérica o los Estados Unidos de América, sino a los países, hasta 14 repúblicas más una monarquía imperial, que va a ser Brasil, que se van a crear en menos de 20 años. Y en eso seguiremos investigando y seguiremos hablando y seguiremos convocándonos, hayan bicentenarios o no haya bicentenarios, porque a mi forma de ver, y ya lo he escrito y lo seguiré escribiendo, este es uno de los temas, por no decir el tema, o uno de los temas más importantes de la historia contemporánea universal, de al menos el primer tercio. Y en ese sentido, no voy a profundizar en ello, muchas veces han considerado las independencias como un resabio, una derivación, e incluso he escuchado estos días intensos, o estas semanas intensas, una casualidad de lo que estaba pasando en Europa. Me parece que hay que descartar ya de una vez, o mejor dicho, poner en duda todo este planteamiento de casualidades, de inesperados, de ficticios y un largo etcétera sobre lo que aconteció en América desde 1808. Y le voy a hacer un pequeño homenaje
a mi querida Hilda, incluso desde 1806 hasta al menos 1830. Porque seguimos, a lo mejor, en este caso, quizá inconscientemente, no lo digo conscientemente, sino inconscientemente, haciendo un peso excesivo a lo que quizá a lo mejor estamos criticando, y es una visión eurocéntrica. Si seguimos planteando que las independencias fueron un resultado, por ejemplo, de las guerras napoleónicas, pensamos en que no solamente el territorio americano era colonial, que lo era, y aquí no voy a hacer un pequeño homenaje a nuestro querido Fausto Alvarado en esa discusión entre virreinato y colonia, que lo era, sino que vamos a ver si esas guerras napoleónicas, lo que estaban dilucidando, que lo sabemos, era una lucha por los mercados y una apropiación de los mercados. Y evidentemente, en 1800, uno de los grandes, o el gran mercado, seguía siendo el mercado hispanoamericano. Y podíamos seguir hablando aquí. Por lo tanto, yo creo que hay que volver a regirar la balanza y a regirar a los tiempos de interpretación históricas y no solo quedarnos con unas palabras y unos hechos, cada vez menos hechos, y unos escritos que pueden ser más o menos demagógicos, más o menos ilustrativos, que pueden conllevar más o menos adhesiones y aplausos en determinados foros, pero que vuelven a tener un sustrato muy eurocéntrico, aunque se intenta combatir todo lo contrario. Evidentemente, en esos pocos 20 años se desmoronó un imperio, o a lo mejor no hay que decir que se desmoronó un imperio, a lo mejor hay que decir el anverso de esa interpretación. Hay que decir que surgieron 14 estados republicanos. Porque fijaros, en este caso, volvemos otra vez, en este caso, a radiografiar las independencias desde el punto de vista de lo que estaba pasando en Europa o lo que le pasaba a Europa, en este caso a la monarquía española, la monarquía portuguesa. Bueno, y la potencialidad revolucionaria, contrarrevolucionaria, cultural, ideológica, política y un largo etcétera, endógena, en este caso América. ¿O es que no tuvieron que decir nada en esa cuestión, en esos intensos, acelerados 22 años, 22 años? Ya sabemos que se han radiografiado y ahora acaba de salir me parece más que interesante libro coordinado por Marco Antonio Landavazo y Ángel Almarza sobre la invención de las independencias, la imaginación de las independencias a partir de los textos de las historias nacionales de los años 30, 40 y 50 del siglo XIX. Me parece muy ilustrativo y me parece muy contundente esas cuestiones. La historia tradicional, las historias nacionales, la historia oficial, como calificó un gran maestro como Miquel Izar desde los años 60-70 en esa cuestión, eso ya lo sabemos. ¿Y cuál fue el peso? Y cuál es, no cuál fue, sino cuál es y sigue siendo el peso de la historia nacional. Porque durante mucho tiempo, y siguió y se sigue haciendo así, uno puede saber perfectísimamente la historia de la nación peruana, la historia de la nación mexicana, o al menos la que se ha relatado, la historia de Uruguay, la historia de Chile. Ahora bien, si a un estudiante universitario o a un posgraduado universitario latinoamericano le preguntan por la historia del país de al lado, seguramente no la sabrá. Y sabrá mucho mejor la historia de Francia o la historia de Inglaterra o la Revolución Industrial o la Revolución Francesa de lo que estaba pasando en ese sentido. En ese sentido, como bien sabemos, se empezaron a llevar una serie y en boga a partir de los años 30, 40, 50 del siglo XX, todo ese planteamiento de las causas endógenas y de las causas exógenas. También esa trilogía que tuvo mucho éxito hasta el presente, en donde desde una perspectiva muy idealista calificó o explicó de una forma simple pero contundente y además de una forma simple, no quiero decir simplista, pero efectiva, que las independencias americanas, y con eso se liquidaba el problema, se debió a tres causas. La ilustración, obviamente, europea, porque la hispana ya se sabía que eso eran conservadores, eran católicos y por lo tanto conservadores, y la influencia de la independencia de Estados Unidos y la influencia de la Revolución Francesa. Bueno, no voy a pararme ya una vez más en criticar esta consideración, pero se sigue manejando como una de las explicaciones a niveles de bachiller, a niveles incluso universitarios, a niveles de otras cuestiones. Y sigue calando. Ya sabemos cómo en los años 70, 80 y 90, recuerdo, en buena parte de todas las historias nacionales empezaron a radiografiar a los héroes y sus bibliotecas, por influencia especialmente
de la nueva historiografía francesa. Es decir, quién había leído Hidalgo, que había leído Morelos, que había leído Artigas, que había leído. Y toda esa biblioteca resultaba que era francesa o inglesa, o en este caso anglosajona. Habían pocos libros hispanos o habían pocos libros españoles. Por lo tanto, lo que produjo esa independencia fue desde el punto de vista de las ideas, por lo tanto descartando causalidades sociales, económicas y en un sentido cultural amplia, y además influenciada por Francia, influenciado por los países, por el pensamiento de la Ilustración anglosajona. Ya sabemos, en segundo lugar, que hubo miradas o macromiradas. Los años 50, la Revolución Atlántica, hasta hoy, que tuvo un surgimiento y sigue teniendo, en este caso, adhesiones. En los años 70, el planteamiento de Lynch, el neoliberalismo. En los años 80, el planteamiento de Tulio, con el derrumbe y confrontación de los imperios. En el planteamiento de los años 90, pero previamente a los 90 también, el planteamiento de las revoluciones hispanas, que antes de François Xavier Guerra, mi respetado François Xavier Guerra, Jaime Rodríguez y Brian Hammett ya estaban publicando unas cuestiones muy parecidas, en este caso, a lo que después van a ser las tesis de Guerra y Danino especialmente. Pero los textos de Hammett y de Rodríguez no son de los 90. Los textos de Hammett y de Rodríguez parten de los finales de los 70, como bien sabidos, y de principios de los 80. De estas macromiradas nos pasamos a los micro relatos o las micromiradas. Había que hacer microrelatos, microterritorios, microhéroes, microheroínas, microacontecimientos, incluso microenfrentamientos o microconmemoraciones, e incluso además microrivalidades, porque había una serie de poblaciones que duraron más tiempo sin ser insurgentes y había otras poblaciones que duraron más tiempo siendo realistas e incluso para avergonzarse hoy en día. Porque si podemos poner la cápsula del tiempo en donde quién fue el primero a independizarse, incluso en las regiones de Perú, y esa sobrevaloración o minusvalía de quién fue, en este caso, el último, como si eso fuera un mérito incluso patriótico y no una explicación histórica. Hay miradas centralistas, o hubo miradas centralistas, y entonces esas miradas centralistas se confundieron con las miradas nacionales. Y hacer la historia de Buenos Aires, Caracas, México o de Lima fue hacer la historia de Argentina, México, Perú o Venezuela, con un reforzamiento notable desde los años especialmente 80, 90 hasta hoy de la historia regional, de una potente historia regional. Hay miradas o hubo miradas históricas, no solamente desde el teologismo, sino también, y hoy hay un artículo más que interesante en ese sentido en la prensa del Perú, desde las ciencias sociales, en donde ese análisis de la historia, en este caso de las independencias o de la independencia del Perú, desde las ciencias sociales, sigue siendo un análisis, y me van a disculpar, desde una mirada presentista, legítima para las ciencias sociales, pero no desde una mirada necesariamente histórica o a lo mejor no desde una mirada con la metodología de un análisis crítico de historia, en donde el tiempo y el espacio que no solamente tienen que predominar, sino que tienen que ser aspectos sine qua non. Ya sabemos que hubo miradas de análisis político y utilización políticas hasta hoy, miradas ideológicas hasta hoy, cómo pueden ser apoyados desde la extrema derecha hasta la izquierda, y cómo el concepto de patria, en este caso sí, no como categoría, sino como concepto, fue manejado y ha sido manejado desde muchos arcos ideológicos, no solamente políticos, sino también ideológicos. Afortunadamente, ya desde hace un tiempo, no sé calcularlo, quizás desde los 80, 90, el planteamiento de las causalidades también pusieron la mirada y el nexo y la investigación no solamente en los discursos criollos, sino también en las comunidades indígenas, en las repercusiones de las comunidades negras y mestizas y también mulatas. Y ahí se residió, en este caso, otra explicación de la potencialidad de las independencias en unos sectores que habían dejado y descartado por adocenamiento desde hace mucho tiempo, no necesariamente con una vía política y un calendario político ajustado al que va a triunfar, sino en este caso con una vertiente y un discurso político propio. Aquí queda toda la discusión y hay ejemplos notables que no voy a reseñar, pero que sí sigue siendo uno de los elementos a discutir. Creo que me quedan, Víctor, si no me corriges, 6 o 7 minutos.
O quizá 8. 5 minutos, Manuel, 5 minutos, gracias. Ya, lo he intentado, pero no. puedes ir a más, puedes ir a más. No, lo he intentado, pero tengo... No, yo me ajusto, 5 minutos. Quiero terminar, tenía más cosas, pero quiero terminar con una cosa. En los bicentenarios de hace 10 años, buena parte de los magníficos estudios, de los magníficos congresos, encuentros, etcétera, etcétera, buena parte de todo ello nos quedamos, y voy a incluirme, en explicar las independencias en los años 10. Claro que estaba en el contexto de las conmemoraciones de los años 10 y marcaron una agenda muy taxativa. Pero fue muy poco los estudios, estoy haciendo un estudio sobre ello, fueron muy pocos los estudios que se publicaron en el 2010, en 2011, 2012, 2013 y que fueron más allá de 1808, 1809, 1810, 1800, quizá 12, con el contexto de la cuestión del 12. Sin embargo, a excepción de, si queréis, Paraguay, obviamente el Río de la Plata, y pocas más cosas de ida y de vuelta, ahí no triunfaron las independencias. Y volvimos, creo, me parece, en ese contexto y en ese bucle, una vez más conmemorativo y con una historiografía que maduró notablemente en esos encuentros, desde 2008, a volver a caer en una consideración e intentar estudiar las independencias sin ir más allá, incluso a los años 20. Parecía que los años 20 quedaban muy lejos. Bueno, los años 20 han llegado. Y han llegado y de una forma vertiginosa, porque a pesar de la pandemia, este último año, por lo menos para mí, o año y medio, ha pasado de una forma vertiginosa. Y mis colegas, mis amigos, mis queridos amigos y colegas peruanos y peruanistas que en 2010 explicaban que ellos tenían un problema porque Perú iba a tardar mucho más, hasta 11 años, estamos en 2010, para independizarse. Bueno, pues ya han llegado a la independencia, al menos del Acta de Independencia de Lima. Pero visto desde esta atalaya, me sigue pareciendo que aquel bicentenario siguió siendo, me refiero a aquellos magníficos estudios, incompleto. Y que este bicentenario y estas conmemoraciones, no en el 21 solamente, sino en este caso, obviamente, al menos hasta el 24, y no solamente por Ayacucho, sino también había que ver Chiloé y otras partes, San Juan de Ulúa y un largo etcétera, y el 25 con Rodil, que lo conocéis muy bien. Esta es la segunda parte que completa esas visiones de los años 10. Porque aquí sí que vemos un segundo escenario que era inédito, que era impensable contemplarlo, me refiero históricamente, en aquellos años 10, ¿no? En aquellos años 10 que sonaban muchas bastillas, que sonaban muchas campanas de Filadelfia, que sonaba mucho el 89, el 93 francés, que se habló hasta la saciedad y se sigue hablando de la vacatio regis como si fuera un aspecto central y que con una varita mágica decíamos vacatio regis y explicamos la crisis de 1808, que Napoleón siguió siendo el traidor, que Manuel Godoy siguió siendo una de las figuras más vilipendiadas y más negativas de la historia española y un largo etcétera, ¿no? Y que Fernando VII era el deseado en el 8 y el deseado en el 14. Bueno, en los años 20 la Bastilla queda lejísimos. Si repasamos, y Josep estaba haciendo, me parece, un aspecto de investigación fantástico, queda lejísimos el 89, incluso queda lejísimos el 93 jacobino francés, queda lejísimos el 76 de Filadelfia y de Estados Unidos, pero queda mucho más cercano y presente el Haití, no de 1801, sino de 1804, que se lo digan sino a Claudia y a los limeños en ese momento. Y queda mucho más cercano lo que ha hecho el ya no tan deseado Fernando VII en el 14 hasta el 20 y lo que ha hecho, en este caso, Riego, y con eso termino aludiendo a mi título, al decir que no embarcábamos y no embarcaron. Unas tropas que se iban al Río de la Plata para intentar no pacificar, sino reconquistar ese Río de la Plata y que al no llegar, como bien sabemos y como bien habéis estudiado y como bien estudiado en un artículo que me parece magnífico a Cristina Macheo, liberaron a buena parte del contingente del ejército de San Martín para que San Martín desembarcara en el Perú y empezara a fragmentar en dos frentes el bastión peruano, que era el centro del ejército, ya no sé cómo calificarlo, realista, de la monarquía española, español, porque, como bien sabemos, a partir del 2021, buena parte, además en el mundo andino,
de esos oficiales, altos oficiales del ejército español, eran líderes del liberalismo y fueron líderes del liberalismo armado, militar, de las Fuerzas Armadas, no solamente en los 20 en España, sino en los 30 y en los 40, y son los que van a derrotar a la contrarrevolución carlista en los años 30 y 40. Valdés, Canterac, La Serna y un largo etcétera, que estaban peleando en el mundo andino, que siguieron peleando en el mundo español hasta al menos los años 40. Es decir, y termino, es otro escenario, totalmente diferente. Han pasado 10 años, pero a mi forma de ver es como si hubieran pasado 100. Es otro totalmente escenario. El contexto ya no es el contexto explicativo, justificativo de las guerras napoleónicas, sino todo lo contrario. La derrota del susto napoleónico y la reafirmación legitimista y absolutista del mundo de las monarquías absolutas, y hay que matizarlas, a partir de los congresos del 14 y del 15. Y la creación inequívoca de una fuerza militar, la Santa Alianza, que ha dicho que va a intervenir militarmente allí donde haya liberalismo. Y donde hubo unos estados liberales triunfantes, actuaron. Actuaron en Portugal, actuaron en Piamonte, actuaron en Nápoles, actuaron en Grecia, actuaron en España y amenazaron o sondearon actuar en América. O si no, porque Monroe en diciembre de 1823 termina su discurso diciendo que América para los americanos, América es de los americanos en sentido de que ya está bien de injerencias europeas y ya está bien de intervenciones europeas. El mundo de los años 20, el triunfo de los años 20, hay que explicarlo de otra forma diferente, a mi forma de ver. Si de verdad estamos interpretando que las independencias fueron un proceso revolucionario histórico, es decir, con idas, con avances, con un dinamismo, con retrocesos y que además un triunfo final que evidentemente se sustentaba en las raíces de 1808, pero que a la altura de 1830 ya tenía poco que ver. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel, por tan importante intervención. Vamos a finalizar esta interesante mesa con la presencia de la doctora Hilda Sábato. Ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, y quisiera destacar de ella dos últimos trabajos, el que acaba de aparecer en Buenos Aires, Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX, que es la traducción al español de su libro publicado en inglés en 2018, creo por la Universidad de Princeton. Si no me equivoco. Y con la doctora Hilda Sábato también ha publicado recientemente con la doctora Marcela Ternavasio un libro, una obra colectiva que se titula Variaciones de la República, la política en la Argentina del siglo XIX, que me parece también un texto fundamental para la historiografía latinoamericana reciente. Estimada Hilda, tienes la palabra. Como se dice ahora, me desmuto o algo así. Bueno, acá es buenas tardes, buenas mañanas, no sé, a todos. Y quiero, por supuesto, agradecer la invitación de Claudia y de Víctor a participar de esta sesión. Aunque, como les aclaré yo desde el principio, estoy un poquito desfasada, porque lo mío no son las independencias, sino lo que vino después. Y no me meto en ese territorio. Es un territorio demasiado complejo, como acabamos de escuchar en la fascinante intervención de Manuel. Es un territorio demasiado complejo como para que los profanos nos metamos allí. Bueno, quiero entonces también agradecer la posibilidad de estar acá, aunque sea en estos cuadraditos en los cuales ya estamos esclavizados. Y quiero también retomar, bueno, coincido con Manuel en todo lo que dijo al comienzo de su intervención respecto a este congreso, que me impresionó cuando empecé a leer ese libro, que ya es un libro solamente con los resúmenes del congreso. Bueno, me di cuenta de la envergadura que tiene esto, y como decía Manuel, que está muy bueno que esto sea en el marco de un análisis histórico. De todas maneras, yo quería retomar lo que fue la consigna, ¿no? De lo que aparece como consigna en los preliminares de ese libro y en las presentaciones sobre las invitaciones al Congreso, que es la consigna de repensar la República.
Bueno, en esas consideraciones iniciales, y yo me doy cuenta que impactados con la situación actual del Perú, pero no solo del Perú, respecto a la manera, a las cosas que están pasando en nuestra vida política hispanoamericana, los organizadores del Congreso han puesto mucho énfasis en revisar, repensar desde el presente, pensando en el futuro, a la República, ¿no? Bueno, a mí me resulta dificilísimo pensar el presente desde el pasado y mucho más el futuro, así que voy a hacer otra cosa, que es que voy a tratar de pensar la República para atrás, pensar en nuestras repúblicas del siglo XIX, muy brevemente, para tratar de pensar si eso nos puede en algún punto servir para trabajar sobre la idea de república, que está por un lado de moda, pero por otro lado también muy impugnada en estos momentos, ¿no es cierto? Hay una tensión, incluso en algunos casos en la Argentina aparece como republicanos y antirrepublicanos en una especie de lucha un poco ridícula, pero muy real, ¿no? Entonces, bueno, para seguir la consigna del Congreso, quería reflexionar un poco sobre esas repúblicas que se formaron justamente después de las independencias, con la originalidad que ese proceso tuvo, y que también, como decía Manuel respecto a otros aspectos de ese periodo, que también quedó sepultado bajo ideas de, bueno, mimesis, copia, fracasos, intentos fallidos, etcétera, de aquello que se suponía reproducíamos en Hispanoamérica porque veíamos alegres lo que pasaba en otro lado. Bueno, en ese sentido no voy a hacer tampoco una discusión sobre el término. La noción de república es complejísima, además es densa. Los expertos en historia conceptual nos han enseñado cuántas capas de sentido tiene la idea de república, y por lo tanto no voy a intentar para nada hacer eso, porque no lo podría hacer, pero además porque me parece que lo que me interesa es pensar cómo los actores identificaron los procesos como republicanos, a partir, por supuesto, de legados y tradiciones que se remontan a la antigüedad clásica, como bien sabemos, pero que a la vez se reformulan a lo largo del tiempo una y otra vez. Y en ese sentido, hay, por supuesto, alguna base sobre la cual los actores se autodefinen como republicanos, pero esa base es bastante flexible y se inserta digamos, en esos legados, en esas historias pasadas, pero en esas tradiciones, pero a la vez son apuestas de futuro. Y entonces quiero revisar brevemente, como digo, qué pasó con esos intentos de construir repúblicas o comunidades políticas denominadas repúblicas en Hispanoamérica después de las independencias. Porque las independencias, de alguna manera, es un punto de llegada de todo esto que nos contaba Manuel y que sabemos que fue complejísimo, idas, vueltas para atrás y para adelante, pero al mismo tiempo abre nuevas disputas, no soluciona las independencias, no solucionan un tema, pero abren infinitos otros. Y porque la decisión por el autogobierno abre dos frentes principales para mí. Uno, el problema de las soberanías territoriales, es decir, si se está pensando en la constitución de comunidades políticas, o sea, como diría Rosa Balón, modalidades de vida en común nuevas, diferentes, el problema de las soberanías territoriales es uno de los grandes problemas que se abre con la independencia, y el otro, por supuesto, es el de las formas de autoorganización política, de cualesquiera fueran esas unidades o esas comunidades que se definieran a partir del conflicto. No voy a tomar el tema de las soberanías territoriales, que es en sí mismo un gran tema, y es indispensable para entender lo que pasó en el siglo XIX, sino que me voy a concentrar en el segundo tema, es de las formas de organización política que se comenzaron a andar en espacios territorialmente todavía muy inciertos e indefinidos, pero que de todas maneras se dieron desde el comienzo formas propias de organización política. Y allí, por supuesto, quiero señalar que el camino fue el camino con todos los
idas y vueltas, peros y no peros que tiene esto, fue el camino de la soberanía popular. Es decir, la noción de que estas comunidades se definían a partir de una noción de poder y de organización que era una construcción humana, ¿no? Esto es, que se dejaba de lado algunas, lo que había sido hasta entonces las bases de formación del poder en el antiguo régimen y de organización social para construir otras nuevas. Esta definición por la soberanía popular constituyó un gesto radical, no solo en sí mismo, sino sobre todo a partir del momento en que esa opción desemboca además en la opción por la república, es decir, en el descarte de la monarquía constitucional, que también sabemos fue complicado, pero finalmente en el descarte de la monarquía constitucional como forma de gobierno futuro, para adoptar la forma republicana de gobierno. Esto era un gesto radical en la época, sabemos que fue un gesto radical, fue un gesto de diferenciación, precisamente con lo que pasaba en casi todo el mundo, salvo en los Estados Unidos. Y en ese sentido era una movida por parte de las dirigencias revolucionarias sumamente riesgosa, una apuesta difícil que además abrió el camino para un experimento político de proporciones, un campo de experimentación política original que implicaba inventar, ¿no? Inventar. Por cierto que inventar a partir de cosas que ya existían en otros lados, pero al mismo tiempo era la recreación, pero no era la copia, no era la imitación, era la reinvención de nuevas formas de gobierno fundados sobre la soberanía popular y bajo formas republicanas de gobierno. Esto significaba cambios decisivos, por supuesto, en primer lugar, por su propia, la noción de soberanía popular trajo aparejada la idea de la invención del pueblo, como diría Edmund Morgan, es decir, la noción de que es el pueblo, que es una abstracción, para construir las nuevas repúblicas es necesario darle forma, crear un pueblo, diseñar las nuevas formas de gobierno fundados sobre esa noción abstracta de pueblo. Y esto trajo un cambio de escala en la vida política, un cambio de escala sustantivo, para incorporar, como hoy sabemos, a sectores bastante amplios de la población en la vida política. Lejos estamos de las visiones más restrictivas, que estuvieron también muy de moda durante décadas, a la noción de una vida política restringida a las élites, restringidas a pequeños grupos que tomaban las decisiones en nombre de todos, para pensar en cambio en una vida política ampliada, muy ampliada en términos de escala. La invención del pueblo, el cambio de escala en la política, la idea de soberanía popular en su formato operativo, implicó la adopción de esa invención del siglo XVIII, que en el siglo XIX hispanoamericano fue fundamental, que es el sistema representativo, es decir, la república, pero la república representativa. Y esa sí que es una gran novedad, en el sentido, por supuesto, que no es un invento local, pero la adopción masiva del sistema representativo significó cambios fundamentales en la vida política de estas repúblicas. Para simplificar, hay ese sistema representativo a partir del cual se forman las repúblicas, se dan forma concreta a la soberanía popular en las nuevas comunidades políticas, se da creación a los nuevos gobiernos, cualesquiera fueran sus escalas territoriales, insisto, se hizo sobre dos ejes fundamentales, ¿no es cierto? Por un lado, por definición, el sistema representativo significa la adopción de un dispositivo, que es el dispositivo de las elecciones como mecanismo para elegir del pueblo, ese pueblo abstracto, sea como sea que se define ese pueblo, para designar quienes habían de ejercerla. Es decir, el titular de la soberanía es el pueblo, quienes ejercen la soberanía son sus representantes,
y el mecanismo de delegación de esa soberanía es el sistema electoral con todas sus variantes. A partir de ese momento, a partir de la adopción de la noción de representación, se crea una división en el cuerpo político presumiblemente igualitario y presumiblemente uniforme del pueblo. Se produce una división que va a marcar la vida política en todo el siglo XIX y hasta hoy, que es la separación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, representantes y representados. La vida política a partir de entonces transcurre o está apoyada y se sostiene por esa división, que hoy todavía constituye no solamente un dato, sino un problema y un desafío, la relación entre unos y otros. Esa relación es la que va a marcar el ritmo de la vida política en todo el siglo XIX. Entonces, como decía antes, las elecciones son el mecanismo de designación, pero es así, ahí no termina el sistema representativo, y hay hay un segundo punto que es fundamental en los sistemas representativos, que son, si las elecciones son el mecanismo para seleccionar a los representantes, y son condición necesaria, pero no suficiente para la legitimidad de un régimen, los dispositivos de control de esos representantes constituyen el segundo eje del sistema representativo. Entonces, podemos dejar para después el tema electoral. Me gustaría concentrarme en el problema del control, que siempre se asocia al liberalismo, pero que es más viejo que el liberalismo y que el liberalismo perfecciona en cuanto a sus formatos, pero que está presente desde el principio y visible en nuestras repúblicas en una tensión, ¿no? Una tensión muy fuerte entre la necesidad de asegurar el gobierno, la gobernabilidad de esos territorios en definición, pero al mismo tiempo la búsqueda de evitar la concentración despótica en términos republicanos, la concentración despótica del poder. Esa tensión entre asegurar que se puede gobernar, pero evitar la concentración del poder, va a alimentar los dos mecanismos fundamentales de control del poder, que divido a los efectos prácticos en dos. Los controles internos y los controles externos. Los controles internos refieren a los controles que el propio sistema de gobierno o la organización gubernamental incorporan. Y los controles externos refieren a que el ejercicio que hace la propia ciudadanía, hoy diríamos la sociedad civil, pero eso es anacrónico para la época, que la ciudadanía, el tipo de control que la ciudadanía ejerce sobre el gobierno electo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un campo muy amplio en el cual, si pensamos en los mecanismos externos, externos entre comillas, digo, porque en realidad todos participan de esto, pero no está, supuestamente son controles ejercidos desde afuera del poder, o también desde afuera del poder, aunque los poderosos también van a intentar utilizarlos. Y esos son los mecanismos que están basados en las libertades civiles. Normativamente todos estos gobiernos, sobre todo ya cuando avanzamos en el siglo XIX, sancionan a través de sus constituciones la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad, esas libertades de petición, esas libertades que van a constituir la base normativa sobre la cual se va a organizar todo un aparato de crítica y control de los gobiernos de turno. Y esa organización y esa crítica alimentan una vida política muy intensa, que todos los que hemos estudiado el 19 sabemos que es una fiesta, digamos, analizar el dinamismo de esos mecanismos políticos. Pero por otro lado también está esos mecanismos a los cuales estoy haciendo referencia son bastante, nos resultan familiares hoy, ¿no? Tanto los mecanismos, si leemos el diario todos los días, vamos a ver la ciudadanía activa, como se defina esta, pero no importa, activa en la crítica del poder, y los poderes de turno tratando de controlar esa crítica para garantizar su legitimidad de ejercicio. Pero hay una dimensión del control que era propia del siglo XIX y muy propia, más propia de las
de las repúblicas hispanoamericanas que de otras, aunque por ejemplo Estados Unidos lo tuvo en otra escala, es el famoso control ejercido por el derecho de los ciudadanos a tomar armas en defensa de la libertad, que dio lugar a toda esa beta tan grande que no tengo tiempo ahora de describir, pero que lo ha hecho la historiografía reciente, toda esa beta importantísima de creación de las instituciones que por excelencia canalizaban ese derecho, las milicias, las guardias nacionales, etc., que contribuían a dispersar el poder militar y contribuían también a permitir o autorizar la impugnación de los gobiernos desde la lucha armada, y por lo tanto a la generación de cientos y cientos de pronunciamientos, levantamientos y revoluciones que atravesaron a nuestras repúblicas, no a partir, como se suponía hasta hace muy poco, no a partir de una colocación desde afuera de la república para impugnar los mecanismos del orden, sino desde dentro mismo de los mecanismos republicanos. Cuando yo estoy hablando de estos controles externos de la ciudadanía, y en esos incluyo los de la ciudadanía armada y por lo tanto los golpes revolucionarios, estoy hablando de mecanismos que son internos a la república, no es desde afuera, no es desde una movida arcaica o contrasistema. Bien. Por favor, 5 minutos, gracias. Sí, bien. Me apuro entonces, hay dos, esto en cuanto a los controles internos. Los controles externos no me voy a detener, no tengo tiempo, pero tienen que ver sobre todo con dos cosas. La concentración del poder, en el sentido de que también ha dado lugar a la calificación de nuestras repúblicas como hiperpresidencialistas, una denominación que ahora está muy criticada, para entender más bien el proceso del siglo XIX como un proceso en el cual hubo disputa entre los poderes, y por supuesto sí una preeminencia a lo largo del tiempo del presidencialismo, pero de ninguna manera es una verdad revelada que haya habido 100 años de hiperpresidencialismo en estos regímenes, y de esto podría hablar más después. Y el otro tema del control del poder desde adentro, uno es la división de poderes, el equilibrio de poderes, el otro tema es el tema del control de la centralización. Y ahí vuelvo a lo que planteé al principio respecto a la complicación con el tema de las soberanías territoriales, las disputas internas, una vez que se van definiendo las comunidades políticas en sus límites externos, las disputas entre regiones, las disputas sobre todo a medida que hay tendencias a buscar centralización y la creación de estados nacionales centralizados, la disputa contra esa centralización, la resistencia por parte de los poderes locales, donde se realizaba gran parte de la actividad política concreta, y una tensión muy grande en esa relación centro y gobierno central, gobiernos provinciales o estatales, o como se llama en cada país, que da lugar a una permanente tira y afloja entre la voluntad de centralización de algunos políticos, ¿no? Entre los proyectos de centralización y los proyectos de mantener la descentralización, pero como una manera distinta de pensar el Estado. No hay solamente el Estado centralizado y hacia allá vamos, como también se pensaba durante mucho tiempo. El Estado centralizado es el destino, ya no lo dijo Weber, pero estos señores no habían leído a Weber y pensaban el Estado de otras maneras, y el Estado descentralizado era una forma de pensar el Estado que tuvo bastante vigencia durante el XIX y que dio lugar a muchas pugnas entre proyectos distintos de país. Bueno, para terminar quiero decir que muy apretadamente pienso estas columnas del sistema republicano, representativo, como los que daban el tono a la dinámica política de la época, donde se combinaban valores, principios, normas, instituciones y prácticas, en general encabezado por dirigentes. O sea, es una política, cuando hablo de este tipo de política, hablo de una política básicamente encabezada por dirigencias cuya competencia impulsó
gran parte de la dinámica política del periodo. Más allá de que haya habido movimientos sociales por fuera de estas tramas, la dinámica política central estuvo en su mayor parte encuadrada dentro de estos pilares que la vida política republicana promovía, gestaba y reproducía, diría yo, ¿no? Con todas sus variantes. Y esto siguió así, dio lugar a una vida, como decía antes, una vida política muy intensa, impetuosa, inestable, que fue muy criticada, parte también de lo que han criticado nuestros colegas de ciencia política desde el siglo XX, es la idea de, bueno, fue un siglo donde no era imposible el orden, donde todo funcionaba mal, y quienes trabajamos sobre el siglo XIX más bien tratamos de entender que se trataba de un orden diferente, y que el orden que finalmente va a triunfar a fines del siglo XIX, que es un orden asociado a la estabilidad y a la centralización, no fue el orden que presidió sin fisuras el desideratum de las dirigencias y de los pueblos hispanoamericanos en su tránsito del siglo XIX. Fue una república bastante movida, con muchos proyectos contradictorios, con disputas, basadas y apoyadas dentro del propio esquema de vida de la república representativa, y que los cambios que se dieron a final de siglo, que después también fueron muy contestados, fueron cambios que implicaron un camino hacia otro tipo de república, la república que se afirma a fines del XIX, y que tiene otras reglas, dentro siempre, y ahí viene el asunto de la consigna de este Congreso, siempre dentro de la tradición republicana. Y yo me pregunto ahora si será posible pensar hoy repensar, como me indican, hoy la República, recuperando valores, legados, instituciones, pero a la vez, ¿no? No aferrándonos a cosas que ya pasaron, sino innovando, ¿no? Ahí sí, para conjugar democracia y pluralismo, para ampliar derechos y no cerrarlos, y para poner en vigencia formas de participación en la vida política más igualitarias, más que las del XIX, por cierto, pero también más que las que hemos vivido en el siglo XX, un siglo muy controvertido en ese sentido. Bueno, yo quiero creer que sí, y que se puede promover cambios importantes en ese sentido, en el sentido de la profunda democratización que estas sociedades necesitan, o de alguna manera recuperando legados republicanos, pero sin aferrarnos al pasado estrictamente. Gracias. Gracias, Hilda, por tu espléndida exposición. Me toca ceder la palabra a mi colega Claudia Rosas, que se va a encargar de hacer los comentarios. Claudia, tienes la palabra. Gracias, Víctor. Ha sido un gusto escuchar esta mesa, y como parte del comité científico con Víctor Peralta, organizamos esta propuesta. Pensamos que no podían faltar en esta mesa las reflexiones de Manuel Chust y de Hilda Sábato, que dieran un marco general a este proceso, no solo de independencia, sino del periodo republicano y desde un punto de vista continental. Entonces, estamos muy agradecidos porque hayan aceptado la invitación a participar, y voy a empezar comentando brevemente, porque ya el tiempo nos ha ganado y habría mucho que decir, algunos aspectos. Y voy a pasar de lo particular a lo general. Creo que las ponencias de Joseph Scribb, a quien conozco, y de Karina Klisa, nos plantean dos líneas de investigación que creo que es importante tomar en consideración, ahora que estamos en un periodo de reflexión e investigación acerca del Bicentenario. Por una parte, en el caso de Joseph, que analiza comparadamente México y Perú, que además han sido la sede de los dos grandes virreinatos y que van a tener un proceso histórico
con muchas similitudes que después a lo largo del XIX más bien se van a ir, digamos, divergiendo en el avance. Creo que esto nos hace pensar en que hay que desarrollar historias comparadas, compartidas y conectadas, ¿no? Porque cuando hablamos de historias comparadas estamos comparando espacios que tienen una cierta similitud. Ya Mark Bloch mencionaba sobre el método comparativo, digamos, qué características debía tener. También compartidas porque lo que hemos escuchado en esta mesa nos retrotrae a la idea de que son procesos compartidos por todos los países, naciones actuales. Y conectadas, tomando a Sanjay Subrahmanyam, es la conexión de espacios que hemos desconectado a veces los historiadores con las historiografías nacionales, conectarlos a través de la circulación de ideas, objetos materiales y personas que además llevan estas ideas y estos objetos materiales. Entonces yo quería dejar este elemento como para la reflexión. Y por otra parte, con respecto a la ponencia de Karina Clisa, creo que nos lleva a partir de la vida de Pantaleón García, este religioso del área argentina, hacia la importancia de las biografías, ¿no? Esto que Manuel Chust mencionaba como lo micro. Entonces creo que el retorno de la biografía en la historiografía contemporánea, mirada desde distintos puntos de vista, sea mental, cultural, político, nos permite aproximarnos a aspectos de los procesos de independencia del siglo XIX que de pronto nos permiten verlos más bajo la lupa. Y también recuperar las vidas de grupos subalternos, marginados, porque no solo se trata de la biografía individual, sino también colectiva. Justamente vamos a presentar el jueves un volumen donde participan varios colegas, amigos, aquí está Víctor Arrambide, por ejemplo, que recoge historias, ¿no?, de estos personajes. Entonces creo que estos dos elementos recojo de las ponencias que dan para comentar mucho más, pero el tiempo es corto. Y quiero luego pasar a la reflexión sobre los procesos en general, que nos parecía muy importante que esté presente en este Congreso Nacional de Historia. Y creo que Manuel Chust e Hilda Sábato, con su trayectoria, nos muestran, y quiero acá comparar, algunos aspectos que debemos tomar en consideración, porque son dos grandes historiadores que en realidad han cambiado nuestra visión de lo que es la independencia y el siglo XIX. Por un lado, la comprensión del proceso histórico en su larga duración. Es decir, no ceñido a una coyuntura, un momento, sino en un proceso más amplio. Segundo, la crítica a la visión eurocéntrica, tanto de las independencias como de las repúblicas. Y ahora voy a pasar a explicar. Tercero, la superación de la historiografía clásica o tradicional sobre este tipo de materias, ¿no?, que incluso hasta el día de hoy, como se ha mencionado, han visto las repúblicas del XIX latinoamericano como un caos, una violencia. Lo he escuchado hace poco en una defensa de tesis doctoral en Europa. Y por otra parte, la idea también de la independencia como que no están conectadas al proceso internacional. Entonces yo creo que ahí hay varios elementos y evidentemente la perspectiva continental que ambos historiadores nos ofrecen, ¿no?, más allá de los límites y las fronteras nacionales. Rápidamente, en cuanto a lo que plantea Manuel, la idea de que las independencias forman parte de un proceso más amplio, que es la crisis del antiguo régimen y la desintegración de la monarquía hispánica,
pero en este sentido que son procesos revolucionarios, tema que se está discutiendo actualmente, sobre todo para el caso del Perú, que siempre lo vemos como un proceso más conservador, y esta idea de, bueno, como les decía, proceso continental que está conectado con los procesos revolucionarios que van prácticamente desde fines del 18 hasta las primeras décadas del 19 en Europa. Y en el caso de lo que propone Hilda Sábato, ver las repúblicas como un experimento, como una experiencia, eso también lo ha dicho al inicio Joseph en su propuesta, que son, digamos, experimentos que significan una innovación política, es decir, Hilda propone que el experimento republicano es una innovación política la más revolucionaria del periodo y que mientras en Europa las repúblicas se enfrentaron el peso de las monarquías y los retornos absolutistas, como ha mencionado Manuel, en el caso de América estas se pudieron establecer con sus limitaciones, fallas, pero que no eran un calco simple de lo que ocurría en Europa, al igual que las independencias no eran un simple calco de los procesos revolucionarios al otro lado del Atlántico. Y en este sentido creo que es interesante cómo Hilda explica las bases, ¿no?, de este proceso en las elecciones, el gobierno representativo, la opinión pública, la ciudadanía, y un elemento más que ha explicado aquí, que es el tema del centralismo, que recién se instaura posteriormente cuando en la visión general se piensa que esto es una herencia colonial y cuando más bien el tema regional está presente. Entonces, bueno, yo en estos minutos estoy sintetizando mi comentario en realidad en 10 minutos, pero creo que quería explicar el sentido de esta mesa desde ponencias de jóvenes generaciones que están trabajando en líneas actuales con las presentaciones de dos grandes historiadores que nos permiten una visión del proceso que prácticamente va desde las independencias hasta el siglo XIX. Cosa que le preocupaba a Hilda porque decía, bueno, pero yo voy a hablar de república, pero el tema de la mesa justamente propusimos que fuera América, de las independencias a las repúblicas, para tener esta visión de conjunto que considero que no puede faltar en un evento de esta naturaleza, porque ver el proceso nacional no implica vernos el ombligo, sino más bien insertar ese proceso en un marco mucho más amplio de diálogo. Y en ese sentido, les agradecemos muchísimo, Víctor y yo, que trabajamos la independencia del Perú, en poder tener esta mesa que permita este nivel de reflexión. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por tu intervención que comparto plenamente como co-coordinador. Tenemos solo 4 minutos, lamentablemente, para abordar algún tipo de cuestión complementaria. Yo quería mencionar solo una pregunta que he visto en el chat, y porque me permite también conceder las últimas palabras a Josep Escriv, y le pregunta a alguien sobre el documento sobre el justo castigo a los peninsulares del Perú. Dice que qué impacto tuvo en los españoles del Perú ese documento. No sé si puede decir en un minuto quizás, para que podamos terminar con el resto de nuestros invitados también con un minuto. Sí, gracias, Víctor, y gracias a la pregunta. Muy rápidamente, estos documentos aparecen todos publicados en octubre-noviembre del 22. Es el momento en el que Iturbide ha cerrado el Congreso Constituyente, en el que está buscando más apoyos, en el que está intentando reforzarse, y está utilizando de alguna forma políticamente el hecho de que en Perú
estén expulsando a los españoles, él quiere integrarlos en el imperio. Está haciendo un uso político y solo voy a cerrar con una cita de un diario del periodo en el que dice: los papeles publicados, es del diario de Miguel de Beruete, los papeles públicos que estos días salen, como el justo castigo y las gacetas de Lima, van preparando al pueblo para que cometa una catástrofe. Este es un peninsular en México, en su diario, y está temiendo de que se reproduzca un 1810 y la fobia anti-gachupina y anti-española. Solo eso. Gracias. Gracias. Karina, no sé si quieres, tienes un minuto para poder intervenir en lo que desees. Simplemente agradecer allí a Claudia y a usted como co-coordinador por las palabras, por el balance, y la verdad que ha sido un lujo escuchar a Manuel y a Hilda con estas líneas macro de lo que a lo mejor en ocasiones uno hace desde el microrrelato, la biografía, desde este planteo que señala Manuel, y recupero la parte en donde dice que en 1820 ocurre otro proceso que necesita ser explicado y que a mí me sirve esa mirada porque es lo que estoy viendo en Pataglione hacia 1820. Es decir, su sermón, siendo la misma fiesta, tiene otra tónica más nacional, se despega de la situación de lo que está pasando en Europa y creo que me da líneas para seguir abordando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina. Manuel. No, muchísimas gracias a todos, a Josep, a Karina, que es un gusto volverte a ver, por supuesto a Hilda, a Claudia y a ti por esta mesa, por organizar esta mesa. Yo muy telegráficamente, yo creo que ya es el momento de dejar de autominusvalorarnos como historiadores y como historiadoras y autominusvalorar la historia. Con un complejo de inferioridad que se gestó y por las razones que sabemos, primero dentro del concepto de las cuestiones de las ciencias duras o ciencias básicas y después incluso del surgimiento del concepto de ciencias sociales en detrimento de la historia como si fuera una ciencia, como que no era una ciencia. Y en segundo lugar, esa autominusvaloración de nuestras historias, de las historias, y voy a utilizar el término conscientemente, hispanas. Y con eso no quiero decir ni que hay una predominancia, ni mucho menos de España frente a nada. Me parece que nuestras historias son las que son. Y son igual que de inestables o desordenadas o de caóticas o todo lo contrario que las demás. Otra cosa son las explicaciones y el lugar de nuestras historias en las historias generales y en las historias contemporáneas universales. Si nosotros en estos momentos dijéramos que hay un país que tiene un número de vacunas millonaria, pero que el 35% de su población en estos momentos no se ha vacunado porque no quiere y porque además de darles los siguientes incentivos: hamburguesas, cerveza y pizzas. Entonces diríamos que estábamos no en el tercer mundo, sino en el cuarto mundo. Ese país es Estados Unidos. Y nadie dice que es un país atrasado culturalmente o invertebrado o desestabilizado. Nadie dice en este caso. Entonces, no es un canto al optimismo, es un canto a, en este caso, como estoy diciendo, a revalorizar nuestra profesión, nuestro análisis histórico y nuestras historias y, evidentemente, nuestros estados. Ya es tiempo que nos comparemos con quien nos podamos comparar y que establezcamos parámetros no simétricos, sino asimétricos con respecto a otras consideraciones, ¿no? Eso sería, en este caso, mi mensaje en este Congreso de Historia del Bicentenario. Gracias, Manuel. Hilda, por favor, muchas gracias y un minuto para despedirnos. Bueno, me despido porque en realidad se ha dicho ya todo lo que tenemos para decir. Sí. Me disculpo por lo apretado de mi exposición, porque en realidad tenía muchísimos puntos. Yo ya debería saber cómo son estas cosas, soy bastante grandecita, pero sin embargo siempre me agarra, como decimos nosotros, offside, usando la terminología futbolera, y siempre estoy corriendo, así que me disculpo por eso, agradezco muchísimo, me encantaron las dos ponencias de Joseph y Karina, porque si bien lo que traje acá fue un planteo general, a mí me gusta más hacer la historia más menuda, más
más de casos, y es allí donde yo realmente me siento cómoda. Lo otro es un producto más bien de la necesidad de pensar con colegas comparativamente, que ha sido y en ese sentido congresos como estos son muy útiles, y eran más útiles cuando nos podíamos juntar y seguir discutiendo después con un pisco de por medio, en el caso de Perú. Pero bueno, digo, los planteos generales, los planteos comparativos son muy importantes, pero se alimentan de lo otro, ¿no? Y si uno no se alimenta de lo otro, termina hablando hueco. Entonces, esta combinación me parece muy, muy saludable, y así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a ustedes, a los asistentes, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Igualmente, con distancia. Con distancia. Sí. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Bicentenario del Perú.